7. Lo veníamos anunciando desde el inicio del informativo, Diana, estas cifras preocupantes que ha reflejado el Ministerio de Salud en cuanto a el incremento de las cifras de violencia contra la mujer. Cada año más de 130 mujeres son víctimas de feminicidio en nuestro país. Hemos dicho que es una situación preocupante. En realidad los organismos internacionales también están colocando su mirada respecto a este incremento de violencia que vive en nuestra sociedad, y no solamente la peruana, sino también a nivel internacional. Pero vamos a conversar precisamente de este tema y nos vamos a focalizar en lo que significa el acoso sexual laboral. Ya tenemos en cabina a la representante y cofundadora de ELSA, se trata de los espacios laborales sin acoso. Ella es Marlene Molero, para hablar de este tema. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenida a Radio Nacional. Muchísimas gracias. Buenos días también. Un gusto tenerte aquí en cabina y hablar sobre este acoso sexual laboral que, según tengo entendido, se ha reducido con políticas de prevención. Sí, de acuerdo. En el caso peruano, además, es uno de los países pioneros en la región, en América Latina, en tener legislación específica contra esto. Es desde el 2004 que tenemos una norma. Con ELSA venimos haciendo un trabajo de medición de la incidencia de este problema y sus causas raíz desde el 2001 en el sector privado específicamente, y hemos visto desde nuestra primera medición en el 2021 una incidencia que era de más del 30%, 34%, a una reducción hoy por hoy al 15.5% en el promedio de Perú, siendo menor al de la región. Nosotros medimos no solamente en Perú, medimos en 8 países de América Latina y el Caribe. ¿Qué países son? Medimos en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en México, en República Dominicana, hasta Nicaragua también. Y la incidencia que hemos encontrado en el caso peruano es menor. Entre otras cosas, porque el tema legislativo ha impulsado, mal que bien, digamos, inacabadamente también, pero ha impulsado una política de prevención, ¿no? Y en el caso del sector privado, y sobre todo la gran empresa, que es donde está situada la muestra, la reducción es importante y llega ya a situarse en un 15.5%, ¿no? Y con tendencia a la baja. Para poder seguir avanzando en el tema, es de suma importancia que la víctima pueda denunciar, pueda dar a conocer los hechos. ¿Cómo estamos en cifras con respecto a esto? A ver, la denuncia lamentablemente es sumamente importante, ahí concuerdo contigo, pero es la última opción de las personas que pasan por acoso. En promedio, solo 1 de cada 10 personas que reconoce estar viviendo una de estas situaciones acude a los canales que están disponibles y que deben estar disponibles, digamos, también por ley dentro de sus organizaciones. Lo que más tienden a hacer es buscar ayuda con colegas, con compañeros o compañeras de trabajo, y también contarle a su jefe o jefa directa intentando solucionar la situación. Es importante que las organizaciones, sector público, sector privado, del ámbito que sean en realidad, tengan campañas periódicas de difusión de dónde acudir y cómo es el procedimiento una vez que se pone una denuncia, ¿no? La información, y estando en un medio además, es como realmente clave para que las personas sepan qué hacer y además para que tengan confianza dentro de los procesos de la propia organización. Este es uno de los desafíos, ¿no?, que persiste y que debemos de ir superando. ¿Qué otros han podido observar? A ver, vivimos en una realidad y en una sociedad que tolera y normaliza de distintas maneras las expresiones de violencias contra las mujeres, ¿no? Y contra minorías que puedan ser vulnerables también. Entonces, creo que como sociedad y en los espacios de trabajo son claves. En consecuencia, hay que desnormalizar ciertas conductas, ¿no? Comentarios de contenido sexual o sexista, que muchas veces pensamos que simplemente son bromas o son gestos inofensivos, o invitaciones reiteradas a salir cuando no ha habido ningún tipo de aceptación previa, que a veces vivimos bajo este dicho, ¿no?, de que la sigue la consigue. Pero, digamos, el que la sigue la consigue fue lo que estuvo en la base del caso trágico de Ivy Ágreda, por ejemplo, ¿no? Ese caso comenzó con un compañero de trabajo en su momento que la invitaba reiteradamente a salir. Ella nunca acepta ninguna de estas invitaciones. Esta chica que fue quemada en el bus. Claro, ese caso, si uno, digamos, se va hacia los orígenes del caso que la prensa en su momento recogió, empezó con un caso de acoso sexual en el trabajo, donde él
Entre otras cosas, la invitaba reiteradamente a salir. Una manifestación o expresión de acoso que vamos a tender a minimizar bastante. Ella no aceptaba ninguno de estos avances y finalmente su lógica feminicida fue, pues si no eres mía, no eres de nadie, y la cosa termina como terminó, ¿no? Entonces, por eso digo, o sea, tenemos estos procesos, el acoso sexual es un abanico muy grande. Si vamos al chantaje, que es accede a determinados beneficios o que te contraten, que te renueven el contrato, superar el periodo de prueba a cambio de salir, el sueldo, a cambio de salir, avances sexuales, etcétera. Eso es fácil de identificar, ¿no es cierto? Y rápidamente vamos a coincidir. Pero hay muchas cosas que están en el camino, que empiezan a suceder y que decimos eso no es o es una exageración. Bueno, hay que estar alertas también sobre esas manifestaciones porque el acoso sexual tiende a escalar, entonces tiende a ser mucho más intenso y mucho más grave a medida que va avanzando, ¿no? Ahora, si bien es cierto, hay unas cifras, ¿no?, que muestran la reducción de los casos, sí. Sin embargo, hay sectores poblacionales en donde se ha visto un incremento de los mismos. ¿Podrías tú darnos detalle? A ver, hay poblaciones o personas que por distintas variables van a estar más expuestas a situaciones de acoso. Nosotros hemos identificado dos específicamente. Una son las personas afrodescendientes. Entonces, si la media, por ejemplo, es 15.5, estas personas se van a ir a como a 19, 20. Y en el caso de las personas de la comunidad LGBTIQ+, esto va a llegar al 35%. Entonces, claro, lo viven de una manera mucho más repetida, mucho más diaria, mucho más constante. Igual son números que se reducen. El año pasado, por ejemplo, de la población LGBTIQ+, era como de 50%, una de cada 2 personas. Este año es una de cada 3. Entonces, nuevamente, los esfuerzos de prevención siguen mostrando que es el camino que se tiene que seguir, pero claramente falta mucho por recorrer, ¿no? Claro, en cuanto a políticas de prevención, por ejemplo, ¿cómo se ha logrado? ¿Hay algún aliado con el cual ustedes han contado? Hablamos, por ejemplo, del Ministerio de la Mujer. En el caso de ELSA, perdón, que está referido principalmente al sector privado, trabaja principalmente con sector privado, creo que las principales alianzas son con las empresas que forman parte de este sector y que han tenido políticas tanto a la interna y también muchas campañas de comunicación a la externa, ¿no? Entonces, ayudando como que este mensaje cale en la sociedad en general. El Estado, a través tanto del Ministerio de Trabajo como del Ministerio de la Mujer, por supuesto, tienen un rol clave en este tipo de situaciones. Ambas son entidades a las que se puede acudir en el Ministerio de Trabajo. De hecho, específicamente ya en el caso de la SUNAFIL, las incidencias de acoso sexual son pasibles de poner denuncias, porque las empresas y las organizaciones y el sector público también tienen una serie de obligaciones al respecto, ¿no? Entonces, cuando estas no se cumplen, se puede acudir a las autoridades. Ahora, ¿cuál es la dinámica del acoso, ¿no?, que se está registrando de acuerdo al mapeo que ustedes han podido visibilizar? A ver, lo que más sucede es lo que creo que muchas personas vemos también en el día a día y va a ser lo que tendemos a normalizar, que son estos comentarios sobre bromas de contenido sexual o sexista, comentarios no solicitados ni consentidos sobre la apariencia física de la persona, barridos con la mirada, expresiones que se tienden a poner más físicas, que son los acercamientos físicos innecesarios, digamos, el masaje en los hombros, ¿no? O ya incluso se va avanzando más y empiezan a tocar otras partes del cuerpo como la pierna, y ya luego vamos hacia las manifestaciones más severas de acoso que involucran partes privadas del cuerpo, arrinconamiento. Y si hablamos de jerarquías, si hablamos a nivel, ¿qué es lo que se da con más frecuencia? ¿Entre compañeros, entre trabajadora, jefe? Es entre pares. Lo más común, y hace un tiempo ya, es que se dé entre colegas. Y lo segundo más común es que involucre a alguien de una posición jerárquica superior, un jefe o una jefa. Y en tercer orden, para quienes tienen cargos de atención al público, clientes o usuarios o usuarias, los propios clientes, usuarios o usuarias pueden también ser agentes que terminen por hacer un caso de acoso sexual, ¿no? Nos contaba una amiga la semana pasada, ella trabaja en una entidad bancaria, ¿no?, como cajera, y justamente un cliente siempre le da detalles y ella los rechaza, pero insiste la persona. Bueno, esa es una situación casi frecuente en todo caso.
Sí, muy frecuente. Luego está, digamos, que le piden el teléfono, que espera que se libere ella para que ella sea la que atienda su número de ticket. Y cuando ese caso va escalando, porque ese caso yo lo he escuchado ya, digamos, varias veces, este cliente tiende a esperar a la persona afuera de la tienda del banco, ¿no? Entonces, cuando cierra, ella sale, la quiere acompañar a casa o a donde vaya y la comienza a seguir. Entonces, y tratándose de un servicio como es el acceso a una entidad financiera, es complejo. Entonces, no sé si ustedes cuando van a una tienda o local de atención al público ven ese letrero que dice en este lugar está prohibido el acoso, etcétera. Bueno, eso sirve para que si una persona que usa esos servicios y está haciendo un acto de acoso pueda ser retirado, por ejemplo. Perfecto. ¿No? Porque está haciendo como, a veces uno se pregunta por qué tanto letrero, ¿no? ¿Es cierto? Sí, sí. Ahí está la explicación. Entre otras cosas, porque la persona está siendo advertida de que eso está prohibido y si hace uno de esos actos, se le puede retirar. Pero también tengamos en cuenta que las organizaciones o las entidades pueden proteger dentro de determinado ámbito, ¿no? Entonces es importante el trabajo coordinado, ya que involucra a las autoridades, porque por volver al caso de la cajera, cuando ella sale de la tienda del banco y camina hacia su casa o hacia donde tenga que ir, ¿quién la protege? Ya claramente no va a ser el banco, ¿no? Entonces ahí hay que empezar con el trabajo articulado. Y en relación a los demás países, Marlene, tú nos decías que también ustedes tienen esa mirada en otros países de la región. ¿Cómo va el tema del acoso laboral también? A ver, hay países que están en este momento, bueno, acabo de ver la noticia de Chile, la verdad, pero Chile es un país que acaba de sacar legislación. Hace 2 meses entró en vigencia la ley Carín sobre acoso laboral, acoso sexual y otras formas de violencia en el trabajo, y lo mismo acaba de suceder en Colombia. Entonces hay un movimiento legislativo, normativo importante en la región, entre otras cosas impulsado porque se ha ratificado, se está comenzando a ratificar en nuestros países el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que impulsa los temas de prevención de acoso y de prevención de violencia en los espacios laborales. Entonces, lo que estamos viendo son o nuevas leyes o el refuerzo de las ya existentes para adaptarse a la normativa internacional. Probablemente ese sea en algún momento el caso del Perú, que te va a hacer algunas modificaciones para adaptarse al convenio 190 que ya ratificó, ¿no? Claro, te comentaba esto porque a veces uno piensa de que, claro, la realidad del Perú es ajena a los demás y que en las otras regiones también del continente no están enfrentando este problema, y los órganos internacionales ya han puesto su mirada en estos casos que cada vez se van incrementando. Por eso es que necesitamos concientizar a la población, en realidad de todos los sectores, para que estas cifras que hoy en día se están dando a conocer a nivel mundial vayan disminuyendo. Y qué particularidad que seamos Latinoamérica, este lugar donde se presentan esa mayor cantidad de casos. A ver, el acoso sexual, digamos, en el trabajo, claro, en Latinoamérica tiene una incidencia, pero no es un problema de nuestra región. Es un problema global y de hecho más de 130 países en el mundo ya tienen leyes al respecto. Latinoamérica tiene yo diría la virtud en este sentido de que prácticamente toda Latinoamérica tiene legislación al respecto. Casi toda, o sea, faltará una de las Guyanas, me parece que es la que falta, pero prácticamente hay una gran, digamos, se ha avanzado en gran medida en esto. Y también creo que se habla mucho más de esto, aunque aún es limitado, por supuesto, pero se habla mucho más que en otras partes del mundo, que en otras partes del mundo. Pero el movimiento es global. No sé si se acuerdan, en el 2018, este movimiento Me Too, o Yo También, en español, fue sobre temas de acoso sexual específicamente y acoso sexual en el trabajo. Entonces, el tema está muy sobre la agenda, regresa con más fuerza de manera periódica y además cada vez, y también por labor de los medios, creo, conocemos de casos relevantes, ¿no? Perfecto. Bien, saludamos realmente el trabajo que viene emprendiendo ELSA, y muchas empresas van a estar interesadas con respecto a esta data y de cómo pueden disminuir y prevenir, que es lo más importante dentro de toda esta situación, los casos sexuales laborales, que es parte de una realidad, no la podemos tapar, pero sí podemos trabajar por ello. Muchísimas gracias por su presencia. Estuvo con nosotros Marlene Molero, CEO y cofundadora de ELSA. Gracias por este acompañamiento. A ustedes, muchas gracias.